Bueno, esta etapa, esta clasificación según el patrón también es conocida por muchos de nosotros, pero bueno, quería traerla como un repasito, me pareció un poco interesante, ¿sí? Poder mostrarla acá con los gráficos, ¿sí? Que representan a cada patrón, ¿sí? Y bueno, y tenemos la continua, ¿sí? Donde hay una oscilación diaria que es menor a 1 grado, y esto se presenta en la neumonía, en el sarampión, por ejemplo, en el dengue, la gripe y ciertas formas de fiebre tifoidea, dice, ¿no? Después tenemos la intermitente, en donde hay una variación amplia de la temperatura corporal. Dice que ahí existen momentos de cifras normales y está relacionada con abscesos y a veces otros tipos de infección, de sepsis, como infección urinaria o biliar. En el caso de la remitente hay oscilaciones superiores a 1 grado y no logra alcanzar cifras normales. Hay picos elevados y descensos profundos a lo largo del día y es bien típica de la bacteriemia, de la sepsis y de los abscesos. Esto para tener en cuenta porque deberíamos también nosotros tener el gráfico, ¿no? Hacer el gráfico de la fiebre cuando tenemos un síndrome febril para poder determinar qué patrón tiene ese niño. En el caso de la recurrente, bueno, son periodos asintomáticos intercalados con periodos de fiebre continua que duran de 2 a 5 días. Históricamente está asociada a la fiebre palúdica. Hace, bueno, muchos años que uno no escucha hablar de fiebre palúdica, con recurrencia cada 72 o 96 horas. Se atribuye a múltiples etiologías, pero bueno, con enfermedades autoinmunes y antiinflamatorias también. Y en el caso de la ondulante, bueno, dice que es un ascenso progresivo brusco de la temperatura que se va a mantener elevada con ciertas oscilaciones. Va durante días o semanas y desciende posteriormente de forma gradual hasta normalizarse. Y tras un periodo de días o semanas vuelve a aparecer. Es propia de las neoplasias y principalmente de enfermedades hematológicas. Bueno, acá hay otra clasificación, ¿sí? Según el tiempo de evolución, y la va a clasificar en realidad en aguda y crónica, ¿sí? Y en la aguda, dentro de la aguda, vamos a tener una aguda breve que va de menos de 48 horas de duración, una aguda que es corta, con menos de una semana, y una aguda que va de una duración intermedia entre 7 y 14 días. En el caso de la crónica, es una fiebre de larga duración que va más de 2 a 3 semanas. Pero tenemos también la aguda, recurrente o periódica, ¿sí? Que es una fiebre episódica separada por espacios, por periodos que son afebriles. El tiempo de evolución ayuda en realidad a orientar el diagnóstico, si bien el diagnóstico lo hace el médico, bueno, nosotros también podemos colaborar con esta clasificación para poder determinar, ¿no? Qué tipo de fiebre según su tiempo de evolución estamos presenciando. Bueno, con respecto a la fiebre sin foco y fiebre de origen desconocido, hay mucho material para leer y hay mucho para poder saber y muy interesante. Yo les dejo material en el Classroom para que ustedes puedan profundizar más sobre estos tipos de fiebre, pero me parece que hay cuestiones puntuales que uno no debería dejar de saber y que tienen que ver por ahí con la duración, ¿sí? En el caso de la fiebre sin foco es menor a 72 horas y generalmente menor a 10 días. No puede determinarse el origen muchas veces pese a la anamnesis y a la exploración física minuciosas que se hacen y bueno, de acá su denominación de fiebre sin foco. La fiebre de origen desconocido, bueno, es comprobada es mayor a 10 días, diaria, sin periodos afebriles, mayor a 48 horas, ¿sí? O sea, no puede pasar el chico sin fiebre por un periodo más de 48 horas, ¿sí? Siempre la fiebre está digamos, permanente. A las 48 horas es como que volvió a ser fiebre otra vez. No hay un diagnóstico tras unas primeras analíticas, ¿sí? Se hacen hemogramas, sedimento, urocultivo y no se encuentra un origen, ¿sí? Conocido.
Bueno, una cosa que me pareció importante también es que como enfermeros, bueno, además de todo lo que ya vinimos viendo, de saber conocer la etiología, la sintomatología, ¿no? Poder contar con herramientas que nos ayuden a identificar a niños de riesgo, ¿sí? Poder hacer uso de los algoritmos, de las escalas, poder aplicarlas, ¿sí? Y también hacer uso de este triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? En donde podemos evaluar tanto la apariencia, la respiración y la circulación. Después, bueno, cada signo ustedes lo van a poder ir determinando. Este TEP se encuentra en todos los servicios de pediatría. Y bueno, en cuanto a la apariencia, se puede observar, hay que observar el aspecto, el tono, la reactividad del paciente, la conexión, si es consolable el paciente o no, la mirada que tiene, el llanto, las palabras, si manifiesta algo, la somnolencia. En el caso de la respiración, bueno, todos los signos que uno puede observar como retracción, aleteo nasal, la posición para respirar, toda la mecánica respiratoria, los ruidos respiratorios anormales, es importante ocultar y escuchar si es que hay ruidos agregados. Y en cuanto a la circulación, bueno, el aspecto de la piel, si es que se encuentra pálido, si hay piel moteada, si hay cianosis, sí es importante poder realizar este triángulo de evaluación pediátrica. Bueno, esta es otra herramienta, la tabla de estimación de la gravedad según Yale, donde va a evaluar las características del llanto, las respuestas del estímulo por los padres, la variabilidad del estado, el color, la hidratación, las actitudes sociales, y se le va a dar un puntaje según sea normal o si haya deterioro, o si el deterioro que tiene es moderado o si el deterioro es grave. Es otra herramienta que podemos utilizar. Y aquí tenemos también, bueno, dentro del uso de las escalas y algoritmos también, ¿no? Que están dentro de lo que sería el cuidado de enfermería, la escala del semáforo, ¿sí? Donde nos va a nosotros también a determinar el riesgo, ¿sí? Si hay un bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Todo esto está en la bibliografía que les dejo en el Classroom, así que para que ustedes la puedan leer detenidamente y puedan profundizar y hacer uso de ellas. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta que la evaluación va a variar según el grupo etario y para esto hay categorías. Tenemos categorías de recién nacidos menores a 28 días, tenemos lactantes pequeños que va de 1 a 3 meses, lactantes mayores y niños de 3 a 36 meses. Y bueno, ustedes saben que pediatría todavía sigue, ¿no? Entonces, pero hay cuestiones muy puntuales, ¿sí? Como por ejemplo en el recién nacido que presenta fiebre, requiere hospitalización inmediata, ¿sí? El recién nacido es un niño de riesgo y se requiere estudios complementarios para poder descartar una infección peligrosa. Y en los lactantes pequeños, bueno, pueden requerir hospitalización según los resultados de laboratorio y la probabilidad de que sean llevados para su seguimiento. Bueno, es importante conocer signos de alarma, ¿sí? Poder reconocer ya el hecho de ser un paciente, un pediátrico menor a un mes, eso ya es un signo de alarma que nos lleva a hacer una evaluación exhaustiva, ¿sí? Sistemática, tanto una exploración física minuciosa del niño, pero de hecho ya es un riesgo importante el niño menor a un mes. Que un niño esté con letargo, que esté apático, que tenga un aspecto tóxico, más adelante vamos a ver lo que significa el aspecto tóxico, un chico que tenga dificultad respiratoria, que presente petequias o púrpura, o que tenga falta de consuelo. Son todos signos de alarma, ¿sí? Que a nosotros nos debe sonar, es una pauta para nosotros para tener en cuenta, ¿sí? De que hay algo más que puede estar pasando y que esa fiebre o ese síndrome febril, ¿sí? Puede ser por alguna otra enfermedad, ¿sí? Subyacente. Bueno, acá les dejo también una tabla de pacientes febriles de alto riesgo, ¿sí? En donde hay situaciones que son para que uno las tenga en cuenta, que bueno, ya hablamos de
los niños menores de 28 días, hablamos de los lactantes menores, pero también les va a hablar acá de lo que es los lactantes de 3 a 24 meses. De la hiperpirexia, ¿sí? de la fiebre que supera los 41 grados centígrados, causas, cuáles pueden ser esas causas, la etiología que puede producir esta hiperpirexia, fiebres con petequias, qué es lo que puede producir, por qué puede ser producida, y pacientes inmunocomprometidos, importantísimo, ¿no? Pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen deficiencias de complemento, pacientes con cardiopatías, pacientes con accesos venosos centrales, ¿sí? Que bueno, son todos estos candidatos a tener infecciones y por ende síndrome febril. Bueno, y llegamos a este punto, en realidad tan importante para nosotros, ¿no? Un rol de enfermería importantísimo, ¿no? Que es la educación a los padres con respecto a la fiebre y a darles algunas pautas de cuidado, ¿no? Si bien nosotros hacemos esto, sí, no está mal recordar cuáles son esas recomendaciones, ¿sí? Que debemos nosotros hacerle a los padres, principalmente con el uso de antitérmicos, ¿sí? Mostrarles la importancia, ¿sí? De poder tomar una decisión correcta en el uso de estos antitérmicos, poder ofrecerle líquidos regularmente, ¿sí? Enseñarles a los padres a que deben continuar con la lactancia, de que corren peligro de deshidratación. Que pueden ellos buscar justamente, enseñarles a que ellos puedan reconocer esos signos de deshidratación, ¿sí? Como la palpación de la fontanela, si está hundida, si tiene la boca seca, los ojos cómo se encuentran, el llanto, ¿sí? Enseñarles que las lágrimas, sin lágrimas, ¿sí? Un chico que llore es porque está en un estado mal, ¿sí? General, no muy bueno. Entonces, bueno, hay que poder explicarles, por ahí no decirles que es un estado general malo, pero sí explicarles que si el niño llora sin lágrimas, que bueno, puede estar comprometida la hidratación del chico, ¿no? Hay que enseñarles a que hay que estimular al niño a beber más líquido y considerar buscar mayor consejo si observan esto. Signos de deshidratación, bueno, esto ya lo vimos, cómo identificar un rash que no desaparece a la litopresión, hay que observar al niño durante la noche, hay que explicarles, hay que mostrarles que hay que mantener al niño en el hogar mientras la fiebre persista y que debe notificar al jardín de la escuela. Y también explicarle y hablarle sobre la enfermedad que puede estar padeciendo. Bueno, ya sabemos que no hay recomendación de baños de esponja con agua tibia. Hay que hablar con los padres y explicarles que no es necesario abrigarlos en exceso, que hay que desabrigarlos cuando tienen fiebre, retirarles un poco las ropas de abrigo, que hay que considerar el uso indistinto de paracetamol y ibuprofeno si el niño parece incómodo o con dolor. Los dos son iguales, mientras tanto uno pueda dar las dosis correctas, cualquiera de los dos es bueno. Hay que tener en cuenta que las opiniones y los deseos de los padres son importantes, ¿sí? Es importante lo que ellos piensen, lo que ellos quieran, lo que ellos consideren, ¿sí? En cuanto al uso de agentes antipiréticos. No hay que administrar, eso sí hay que hacer hincapié, que no hay que administrar rutinariamente drogas antipiréticas a un niño cuando la fiebre, el único objetivo es disminuirla, ¿sí? Y después no administrar paracetamol y ibuprofeno al mismo tiempo, pero considerar como agente alternativo cuando el niño no responde a la primera droga. La primera droga de elección, bueno, generalmente es el paracetamol. Los agentes antipirépticos no previenen convulsiones, esto es algo que hay que aclarárselos y decirles que no previenen convulsiones febriles y que deberían ser específicamente utilizados no para este propósito, ¿sí? Así que no es por prevención que se utiliza. Y debemos tener en cuenta también que no se prescribe antibióticos orales a un niño con fiebre sin un foco aparente, porque bueno, va a encubrir el cuadro, ¿verdad?
Hay que darle a los padres las pautas de alarma para que ellos concurran nuevamente a la consulta si es que concurrieron y volvieron a sus casas, ¿sí? Y estas pautas son si el niño presenta una convulsión, si el niño desarrolla un rash que no desaparece cuando hay vitopresión, si perciben que la salud del niño está empeorando, si se sienten más preocupados que cuando recibieron consejo por última vez, si la fiebre dura más de 5 días y si consideran que son incapaces realmente de cuidar a su niño, ¿no? Hay que respetar el sentir de ellos también. Debemos tener en cuenta las indicaciones de internación. ¿Cuándo hay indicación de internar a un niño? Y bueno, estas indicaciones tienen que ver con la apariencia tóxica, y la apariencia tóxica sí la podemos observar cuando el chico tiene letargo, cuando hay taquicardia, taquipnea e hipotensión. Son los signos, sí, de la apariencia tóxica. Cuando hay neutropenia, cuando hay presencia de catéteres centrales, porque bueno, esto seguramente pueden haber infectado, ¿sí? Cuando hay leucocitosis y cuando hay episodios previos de infecciones bacterianas u oportunistas. Bueno, también hay algo que debemos conocer, ¿sí? Y que es lo que es parte del tratamiento, ¿sí? Los antipiréticos y los efectos y su toxicidad. Debemos saber las dosis que se van a administrar según el kilo de peso, cada cuánto, la frecuencia con que se administran, si es lactante, si es un niño de entre 12 y 16 kilos, si es un niño entre 17 y 23 kilos o si tiene más. Entonces debemos estar pendientes de las tablas, de conocer los antipiréticos para evitar intoxicación, para evitar efectos tóxicos, para evitar efectos secundarios no deseados. Bueno, como enfermeros debemos evitar contribuir a la fiebrefobia, no deben administrarse antitérmicos sistemáticamente, ¿sí? Por ejemplo, en triage a los pacientes que consultan por estos motivos, no debe esperarse a que el paciente esté afebril para dar el alta. Si por lo demás tiene un buen estado general, no prescribir antitérmicos pautados solo para bajar la fiebre. Debe explicarse a los padres, hablarles con un lenguaje que sea claro, sencillo, todos los signos y síntomas de alarma que pueda presentar su hijo y que vuelvan a consultar urgente según las pautas que uno les va dando. ¿Sí? Hay que aportar información, ¿sí? Que también uno se las puede dar por escrito para que ellos la tengan presente. Los cuidadores, bueno, o los padres han tenido información que han manejado en el domicilio muchas veces, sí, hay que verificar que esa información sea la adecuada, que estos signos y la información que se le da incluyan lo que significa el empeoramiento del estado general del niño, y hay que darles estas pautas de alarma para que ellos puedan identificar cuando el niño está empeorando, ¿sí? Y eso tiene que ver, esos signos de empeoramiento tienen que ver con la hipoperfusión, eso nosotros lo sabemos bien porque lo vemos mucho en las internaciones, ¿sí? Con exantemas que aparecen, con el nivel de conciencia que está afectado, con dificultades respiratorias, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya saben de todo esto que tiene que ver con la sintomatología. Bueno, espero haber podido llegar claramente, haber podido ser clara en esta exposición, y bueno, estoy atenta a sus dudas, a sus consultas por el Classroom, y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por esta convocatoria. Hasta luego.